A los 3 días de mi llegada al presidio recibí la orden de ir al trabajo. La impresión que me ha quedado de aquel día es aún vivísima, a pesar de que no me ofreció nada de particular, si se exceptúa lo que mi situación tenía en sí misma de extraordinario. En aquellos momentos lo miraba todo con curiosidad. Los 3 primeros días fueron para mí, seguramente, los más penosos de mi reclusión. Se acabaron mis peregrinaciones, me decía a cada instante. Ya estoy en el penal, mi puerto único durante largos años. Este es el rincón donde he de vivir. Entro con el corazón desgarrado y lleno de desconfianza, y quién sabe si lo echaré amargamente de menos cuando lo abandone. Añadía, llevado de esa alegría maligna que nos excita a ensanchar la herida como para saborear con deleite el sufrimiento. A veces experimenta un vivo placer conociendo toda la extensión de la propia desventura. El pensamiento de que pudiera llegar a echar de menos aquella triste mansión me espantaba. Presentía ya hasta qué grado increíble es el hombre un animal de costumbres. Mas esto era el porvenir, mientras que el presente que me rodeaba era hostil y terrible. A lo menos así me lo parecía. La curiosidad salvaje con que me examinaban mis compañeros de cadena y la dureza con que trataban a un exnoble que entraba a formar parte de su corporación, dureza que a veces se convertía en odio, me atormentaba de tal modo que ansiaba ir al trabajo para medir de una sola ojeada toda la extensión de mi desdicha, para vivir como ellos y caer con ellos en la abyección. Se me escapaban aún muchos pormenores. Todavía no sabía discernir entre la hostilidad general y la simpatía compasiva de algunos que me demostraban. No obstante, la afabilidad y la benevolencia con que varios penados me trataron diéronme algún valor, reanimaron mi espíritu. Akim Akimich fue conmigo el más amable de todos. Observé también algún rostro simpático entre tantas cabezas odiosas y repugnantes. En todas partes se encuentran malvados, pero aún entre los malvados, pensé, puede existir algo menos malo que me consuele y sostenga. ¿Quién sabe? Tal vez no son estos peores que los otros que están libres. A pesar de estos pensamientos, movía la cabeza con gesto dubitativo. No sabía si llevaba razón. A Suchilov, por ejemplo, no aprendí a conocerle sino al cabo de mucho tiempo, no obstante haberle tratado muy de cerca desde el primer día que entré en el penal. Este me servía, así como otro presidiario llamado Osip, recomendados de Akim. Por 30 copecas al mes, Osip se comprometió a prepararme la comida por mi cuenta, en el caso de que no me gustase el rancho del establecimiento. Osip era uno de los 4 cocineros elegidos por los penados. Entre paréntesis, estos cocineros podían aceptar y renunciar el cargo cuando lo tuviesen por conveniente. Los cocineros estaban exentos de trabajos forzosos. Sus funciones estaban limitadas a amasar y cocer el pan y preparar la menestra. Les llamaban furrielas, no por desprecio, pues escogían a los penados más inteligentes y probos, sino por broma. Osip había sido siempre cocinero. No renunciaba al cargo sino cuando estaba aburrido o veía una ocasión oportuna para introducir una partida de aguardiente en el penal. Condenado por delito de contrabando, era Osip un hombre honrado a carta cabal y perezoso hasta un grado indecible. El castigo de varas le infundía un terror pánico. De carácter pacífico, sufrido, afable con todos, no buscaba nunca querellas, pero no hubiera podido vencer jamás la tentación de introducir clandestinamente aguardiente en el penal, pues le arrastraba impetuosamente su pasión por el contrabando, a despecho de su haraganería. Como todos los furrielas, ejercía la industria de cantinero, pero en escala muy inferior a la de Gacín, con el que estaba en buenas relaciones. No era preciso ser rico para hacerse servir comida especial. Yo no gastaba más de 1 rublo mensual, sin incluir naturalmente el pan, que me lo pasaba el establecimiento. A veces, cuando me apretaba el hambre, me decidía a comer la menestra de los reclusos, a pesar del asco que me producía, pero poco a poco fui venciendo esta repugnancia. Ordinariamente compraba 1 libra de carne al día, que me costaba 2 copecas. Los inválidos que ejercían vigilancia en el interior de las cuadras se prestaban gustosos a hacer en la ciudad de compras por cuenta de los reclusos, excepción hecha, como es natural, del aguardiente, aunque no desdeñaban de vez en cuando una copita. Por estas molestias no percibían ninguna recompensa, hacíanlo por amor a la tranquilidad,
pues su vida en las cuadras hubiera sido un continuo tormento si se hubiese negado a hacer estos pequeños favores. Durante muchos años Osip me preparó siempre el mismo plato. Lo que no he podido saber nunca es cómo se las arreglaba para asar la carne. Verdad es que en todo aquel tiempo no cambié con él media docena de palabras. Era incapaz de sostener una conversación. No sabía más que sonreír y contestar con monosílabos a las preguntas que se le dirigían. Aquel Hércules no tenía la inteligencia más desarrollada que un niño de 7 años. Suschilov era otro de mis criados. No le llamé yo. Fue él quien espontáneamente se puso a mi servicio. No sé en qué ocasión. Su ocupación principal era el cuidado de mi ropa blanca. En el centro del patio estaban emplazados los lavaderos que utilizaban los penados. Suschilov encontró el medio de prestarme varios servicios. Me preparaba el té, me cosía y limpiaba la ropa y untaba de grasa mis zapatos 4 veces al mes. Y hacíalo todo con un celo y cuidado admirables. De tal modo había ligado su suerte a la mía, que se mezclaba en todo lo que a mí se refería. Así, por ejemplo, no hubiera dicho jamás: «Tiene usted tantas camisas, es preciso dar unas puntadas a su traje», sino que pluralizaba descaradamente diciendo: «Tenemos tantas camisas, es preciso dar unas puntadas a nuestros trajes». Por lo demás, para él no había en el mundo nada más que yo, y aún llego a creer que era yo el objeto único de su vida. Como no conocía ningún oficio, no recibía más dinero que el que yo le daba, una miseria. Sin embargo, estaba contentísimo, cualquiera que fuese la cantidad que le entregase en recompensa de sus servicios. Suschilov no hubiera podido vivir sin servir a alguien. Habíame preferido porque yo era más amable y sobre todo más equitativo que todos en cuestión de dinero. Era un pobre tonto, dócil y atolondrado. Cada vez que se le veía hubiérase dicho que acababa de sufrir un castigo corporal. Siempre me inspiró lástima. No podía mirarle sin experimentar una profunda compasión que no acertaba a explicarme. No podía hablar con él porque, como sucedía a Osip, era incapaz de sostener una conversación. Únicamente se animaba cuando, como final de mi discurso, le encargaba que hiciese algo o aquello o que fuese aquí o allí. Observé que le llenaba de contento el ejecutar mis órdenes. Ni alto ni bajo, ni inteligente ni bruto, ni viejo ni joven. No era posible decir nada definitivo, nada cierto, acerca de este pobre hombre de cabellos rubios y rostro ligeramente picado de viruelas. Lo indudable es que pertenecía, por su atolondramiento e irresponsabilidad, a la categoría de Sirotkin. Los reclusos se burlaban con frecuencia de él porque se había vendido camino de Siberia y sobre todo por haberse vendido por una camisa roja y un rublo. Por venderse entendíase cambiar su nombre con el de otro compañero y por consiguiente comprometerse a extinguir la pena a que éste haya sido condenado. Por increíble que parezca, el hecho es absolutamente auténtico. Esta costumbre, consagrada por la tradición, existía entre los reclusos que me acompañaron a mi deportación a Siberia. Al principio me resistí a creer una cosa semejante, pero hube de rendirme a la evidencia. He aquí cómo se realiza este cambio o venta. Se pone en camino de Siberia un convoy de deportados de todas las categorías o grados de penas, colonos, mineros o forzados. Un individuo, a quien llamaremos Mijailov, condenado a trabajos forzosos por un delito grave, encuentra muy desagradable la perspectiva de pasarse largos años privado de libertad. Pero como es listo, fértil en recursos y sabe dónde le aprieta el zapato, procura zafarse de la pena. Busca entre sus compañeros un bobalicón de carácter pacífico que haya sido condenado a pocos años de trabajos forzosos o sencillamente al destierro o a las minas. Encuentra finalmente a Suschilov, antiguo siervo, deportado a título de colono. Suschilov lleva recorridas ya a pie 1500 verstas sin una copeica en el bolsillo y está rendido, extenuado, porque no ha podido alimentarse más que con la ración reglamentaria. Por añadidura, todo su equipaje se reduce al uniforme de presidiario que lleva puesto y sirve a todo el que le necesita por unas monedas de cobre. Mijailov entabla conversación con ese desgraciado. Se hacen amigos, simpatizan y finalmente, en una etapa cualquiera, Mijailov emborracha a su camarada y le propone cambiar mutuamente su suerte. «Yo me llamo Mijailov», le dice. «He sido condenado a trabajos forzosos, pero no deben ser tales puesto que me envían a la sección especial. Mas, admitiendo que sean trabajos forzosos, han de ser diferentes de los otros, es decir, menos penosos,
puesto que denomina en especial la sección a la que perteneceré. Antes de que esta sección fuese abolida, eran muchas las personas pertenecientes al mundo oficial y con residencia en el propio San Petersburgo que no sabían siquiera que existiese. Se hallaba establecida en el rincón más apartado de una de las más lejanas regiones de la Siberia, y no es raro que se ignorase su existencia. Además era insignificante, si se juzga por el número de penados, que en mi tiempo no pasaba de 70. Más tarde tuve ocasión de hablar con funcionarios que habían servido en Siberia y desconocían por completo esa sección a la que en la compilación legislativa no se le concedían más que 6 líneas en el apartado de un artículo. Dependiente del establecimiento penitenciario existe una sección especial para los delincuentes más peligrosos en espera de que se organicen los trabajos forzosos más penosos. Los mismos reclusos no sabían una palabra acerca de su sección. ¿Era perpetua o temporal? En realidad no tenían término fijo. No era más que una interinidad que debía prolongarse indefinidamente. Así pues, ni Suschilov ni ninguno de los del convoy, incluso el propio Mijailov, podían adivinar el significado de las palabras sección especial. Sin embargo, este último sospechaba el verdadero carácter de aquella sección, juzgando por la gravedad de su delito y por el hecho de que le hacían recorrer 3 o 4 mil verstas a pie. Suschilov, en cambio, iba destinado a las colonias. ¿Qué más podía desear Mijailov? Suschilov estaba algo ebrio y corazón sencillo, reconocido a su camarada por los regalos que le hace y que no se atreve a rehusar. Por otra parte, ha oído decir que entre los deportados son frecuentes estos cambios y no tiene, por consiguiente, nada de extraordinaria o de inaudita su proposición. Y cierran el trato. El ladino Mijailov, aprovechándose de la simplicidad de su camarada, le compra su nombre mediante una camisa encarnada y un rublo que le entrega en presencia de varios testigos. El día siguiente Suschilov no está borracho, pero se le convida a un trago y él acepta varios. El rublo no tarda en pasar a manos del cantinero, así como la camisa encarnada. Si estás arrepentido del trato y quieres volverte atrás, devuélveme lo que te he dado, le dice Mijailov. Pero ¿dónde encontrar el rublo ni cómo rescatar la camisa? Si no lo restituye, el artel le obligará a hacerlo. En este punto los presidiarios no transigen. Es necesario, pues, que Suschilov cumpla su promesa, si no quiere habérselas con el artel y acabar mal, porque si no le mataban le harían pasar un disgusto terrible. En efecto, si el artel se mostrase débil o indulgente en un solo caso siquiera, no se podría verificar en lo sucesivo el cambio de nombres. Si se pudiera retirar impunemente la palabra dada o faltar a lo tratado, después de haberse recibido la cantidad estipulada, ¿quién se creería obligado a observar las condiciones establecidas? Era, pues, esta una cuestión capitalísima para el artel, pues interesaba por igual a todos. Es por esto por lo que los deportados se muestran excesivamente severos en casos semejantes. Suschilov se daba cuenta, al fin, de que no puede retroceder y consiente en hacer todo lo que se le exige. Entonces se anuncia el cambio al resto del convoy y si se teme alguna denuncia, se unta la mano a los sospechosos. En la siguiente etapa se pasa lista. Cuando es nombrado Mijailov, contesta Suschilov, presente, y viceversa. Ya no hay que hablar más del asunto. En Tobolik se separa a los deportados. Mijailov es enviado a colonizar el país mientras Suschilov es conducido a la sección especial con doble escolta. Sería inútil protestar o reclamar. ¿De qué le serviría? Aunque en principio le creyeran, el asunto tardaría largos años en resolverse. Además, ¿qué pruebas o qué testigos podría invocar? Los que presenciaron el hecho callarían como muertos. No queda, pues, otro remedio que resignarse. He aquí cómo se vendió Suschilov por un rublo y una camisa encarnada que tampoco supo aprovechar. Los reclusos se burlaban de él, no por el cambio en sí, sino porque desprecian a los tontos que por una cantidad irrisoria cometen la barbaridad de cambiar un trabajo fácil y cómodo por uno penosísimo. Generalmente las ventas alcanzan precios relativamente elevados en proporción con los recursos del comprador, que suele dar hasta una decena de rublos, pero Suschilov era tan nulo, tan impersonal, tan insignificante, que no valía siquiera la pena de burlarse de él. Vivimos largos años juntos él y yo. Habíame acostumbrado a este hombre que me era tan adicto.
Sin embargo, un día, no me lo perdonaré jamás, que no cumplió la orden que le había dado y vino a pedirme dinero, tuve la crueldad de decirle: más valiera que pusieras tanto cuidado en hacer lo que te digo como pones en pedirme dinero. Suschilov no replicó, pero desde aquel momento se puso sombríamente triste. Yo no podía comprender que la causa de su tristeza fuesen las impensadas palabras que le había dirigido. Sabía yo perfectamente que un recluso llamado Vasiliev le exigía imperiosamente el pago inmediato de una pequeña deuda y que Suschilov no tenía ni una copeica y no se atrevía a pedírmelo. Suschilov, le dije: me parece que necesitas dinero para pagar tu deuda a Anton Vasiliev. ¿Y qué esperas que yo te lo dé? Pues bien, aquí lo tienes. Yo estaba sentado en mi cama. Suschilov permaneció parado delante de mí, asombrado de que le ofreciese dinero y le recordase su apurada situación, tanto más cuanto que me había pedido ya varios anticipos y no esperaba que le hiciese otros. Miró el billete que le entregué, me miró luego fijamente y desapareció luego, saliendo de la cuadra como una exhalación. Sorprendido por esta rápida desaparición, que más bien parecía una huida, salí al patio tras de él y le encontré con la cabeza apoyada en los troncos de la empalizada. «¿Qué te pasa, Suschilov?», le pregunté. No me contestó enseguida y vi, con indecible estupor, que estaba llorando. «¿Usted cree?», comenzó a decir al fin, con voz entrecortada, «que yo, solo por dinero, pero se volvió nuevamente golpeando la empalizada con la cabeza y continuó sollozando. Era el primer hombre que veía llorar en el penal. No me costó poco trabajo consolarlo. Desde aquel día me sirvió con más solicitud y mayor celo, si cabe. Más por ciertos indicios casi imperceptibles comprendí que jamás me perdonaría el reproche que le había hecho. Sin embargo, en el penal los demás reclusos se burlaban de él. Le maltrataban a veces y le insultaban siempre, sin que nunca se diera por ofendido ni les guardase rencor. Es muy difícil conocer a un hombre aún viviendo largo tiempo en su compañía. He aquí por qué el penal no era para mí al principio lo que más adelante debía ser. He aquí por qué, a despecho de la atención que en ello ponía, no me era posible analizar ciertos hechos que se realizaban ante mis ojos. Lo que entonces me impresionó fue lo más saliente, lo que saltaba a los ojos, pero mi punto de vista era falso y por eso la impresión que me dejaba era pesada y desesperadamente triste. Lo que contribuyó sobre todo a este resultado fue mi encuentro con A.V., el deportado que había llegado al penal conmigo y que desde el primer momento me fue repulsivo. Él envenenó los primeros días de mi reclusión y agravó mis sufrimientos morales, ya de suyo tan crueles. Era el ejemplar más repugnante del envilecimiento y de la extrema cobardía en que puede precipitarse un hombre que ha perdido todo sentimiento del honor y es refractario al remordimiento. Este joven, un noble, del que ya he hablado en otro lugar, refería al jefe del penal todo lo que ocurría dentro del recinto, porque estaba unido a Fedka por estrechos vínculos de amistad. He aquí su historia. Antes de haber podido terminar sus estudios y a consecuencia de una grave disputa con sus padres, que estaban horrorizados de su vida absoluta, A.V. se trasladó a San Petersburgo y allí no vaciló en llegar hasta la delación con tal de procurarse dinero. Vendió la sangre de 10 hombres para satisfacer su sed de placeres brutales. Entregado luego a todos los vicios, pervertido hasta la depravación en las tabernas y en casas de mala fama de la capital, se aventuró en una empresa insensata, de resultas de la cual fue condenada a 10 años de trabajos forzados en la Siberia. Estaba en los comienzos de la vida y parecía natural que el espantoso golpe que recibía hubiera debido sorprenderlo, excitar en él alguna resistencia, provocar una crisis. Sin embargo, aceptó tranquilamente su nueva situación. Lo único que le asustaba era el trabajo forzoso. No lamentaba otra cosa que el tener que renunciar a sus costumbres licenciosas, a su vida de orgías y libertinaje. El nombre de presidiario disponíale a mayores bajezas, a villanías más odiosas aún. Ahora soy presidiario, decía, y puedo hacer lo que me venga en gana sin consideración alguna. Así tomaba su horrible situación. Me acuerdo de aquella criatura repugnante como de un fenómeno monstruoso. He vivido varios años entre asesinos, disolutos y malvados de la peor especie, pero jamás he encontrado una degradación moral, una corrupción, una vileza tan completas. Había entre nosotros un parricida,
el exnoble que decapitó a su anciano padre, pero ese monstruo era lo mucho menos. Tenía sentimientos más humanitarios, era más educado que AV. Este no fue nunca para mí más que un pedazo de carne provisto de dientes y un estómago, ávido de los más asquerosos y feroces placeres animales, para satisfacer los cuales estaba dispuesto a asesinar a quien se presentase. No exagero, AV era el ejemplar más completo de la animalidad no frenada por ningún principio, por ninguna regla. Cuánto me repugnaba su sonrisa, siempre sardónica. Era, vuelvo a repetirlo, un monstruo, un cuasimodo moral. Y era inteligente, listo, gracioso, bastante instruido y dotado de rara capacidad. Sin embargo, el incendio, la peste, la guerra, el hambre, todas las calamidades juntas eran preferibles a la presencia de tales hombres en la sociedad. He dicho en otro lugar que el espionaje y las denuncias son moneda corriente en los penales, como producto natural del envilecimiento, sin que los forzados se enfaden por eso. Al contrario, todos estaban en amistosas relaciones con AV, se mostraban más afables con él que con nosotros. Las consideraciones que el borrachín jefe del penal le dispensaba dábanle cierto valor a los ojos de los forzados. Algún tiempo después, este miserable se fugó, en compañía de otro presidiario y de un soldado de la escolta. Más adelante referiré esta evasión. Desde el primer momento rondó en torno mío, suponiendo que yo no conocía su historia. Lo repito, este individuo envenenó los primeros tiempos de mi reclusión, poniéndome al borde de la desesperación más insensata. Estaba asustado del innoble abismo de bajeza y de bellaquería a que me habían arrojado. Suponía que todos eran igualmente viles y abyectos, pero me engañaba al creerlos semejantes al sin par AV. Los 3 primeros días no hizo otra cosa que vagar por todas las dependencias del penal cuando no estaba tendido en mi cama. Entregué a un recluso, del cual estaba seguro, la tela que me había dado la administración para que se hiciese alguna camisa, y siguiendo los consejos de Akim Akimich, me procuré un colchón forrado de lienzo blanco, delgado como una galleta y durísimo para quien no estuviese acostumbrado. El mismo Akim se empeñó en facilitarme todos los objetos indispensables y me hizo con sus propias manos un cobertor con pedacitos de paño cortados de los pantalones de uniforme desechados por los presidiarios a quienes los había comprado. Todos los efectos que entrega el Estado quedan de propiedad del forzado cuando los ha usado el tiempo fijado por el reglamento, y aquel los vende enseguida porque hasta los andrajos tienen un valor positivo en el mercado del penal. Todo esto me llenaba de estupor, especialmente al principio, a mi entrada en aquel mundo nuevo para mí. Después me hice tan plebeyo como mis compañeros, forzado como ellos, sus hábitos, sus ideas, sus costumbres, todo lo suyo me lo apropié exteriormente, pero sin penetrar jamás su fondo. Yo estaba sorprendido y confuso como si no hubiera oído hablar nunca de estas cosas ni sospechado nada semejante. Sin embargo, sabía a qué atenerme, a lo menos por lo que me habían dicho, pero la realidad produce una impresión muy diferente de la que causan las referencias. ¿Cómo suponer siquiera que aquellos guiñapos tuviesen todavía algún valor para los presidiarios? Y sin embargo, mi cobertor estaba hecho de guiñapos. Era difícil adivinar qué clase de tejido era el que se empleaba en los uniformes de los penados. Parecía a primera vista igual al paño gris fabricado expresamente para el de los soldados, pero la trama se deshacía enseguida, deshilachándose lastimosamente. Cada uniforme debía durar 1 año, pero nunca cumplía su tiempo, a causa de la clase de trabajos que debían realizar los penados. La duración de los capotes habíase fijado en 3 años, aunque tenían que servir de abrigo, de manta y de cojín, pero eran fuertes y, aunque remendados, al 3er año se podían vender en 40 copeicas cada uno. Los mejor conservados se vendían a 60, cantidad exorbitante en un penal. El dinero, vuelvo a repetirlo, ejerce un poder soberano en el presidio. Se puede asegurar que un penado que dispone de algunos recursos sufre mucho menos que el desgraciado que no posee nada. Puesto que el Estado provee a todas sus necesidades, ¿qué necesidad tienen de dinero los penados? Así razonan nuestros jefes. No obstante, insisto en que si los reclusos estuviesen privados de la facultad de poseer algo de su exclusiva propiedad, perderían la razón, morirían como moscas y cometerían crímenes inauditos, los unos por aburrimiento, por hipocondria y los otros por cambiar su suerte, como decían.
Si el penado, que ha ganado alguna copeica con el sudor sanguinoliento de su cuerpo y se ha aventurado en empresas peligrosas para conseguirlo, derrocha locamente ese dinero, no es porque desconozca su valor, como a primera vista se pudiera creer. El penado codicia el dinero hasta el punto de que lo adquiriría al precio de su sangre, y si lo tira por la ventana es con objeto de procurarse lo que aprecia más que el dinero, esto es, la libertad, o a lo menos, una ilusión, un sueño de libertad. Todos los penados son grandes soñadores. No entraré en largos pormenores. Me limitaré a consignar que algunos reclusos, condenados a 20 años de trabajos forzados, me han dicho gravemente: cuando extinga mi condena, si Dios quiere, entonces... El mismo vocablo forzado indica a un hombre privado de su libre arbitrio. Ahora bien, cuando este hombre gasta su dinero, obra como le parece. A pesar de la marca del hierro infamante, a despecho de la empalizada del recinto que oculta a sus ojos el mundo libre y le encierra en una jaula como a una fiera, él puede procurarse aguardiente, hacer alguna escapatoria y sobornar a sus vigilantes inmediatos, los inválidos y aun a los suboficiales que cerrarán los ojos ante alguna infracción de la disciplina, mas todavía podrá dárselas de fanfarrón haciendo ver a sus camaradas y tratando de persuadirse a sí mismo de que no existe en el mundo un hombre más libre que él. En una palabra, el pobre diablo quiere convencerse de lo que sabe que es imposible y por esto es jactancioso y exagera cómica e ingenuamente su personalidad, aunque ésta sea imaginaria, arriesga, en fin, todo lo que posee, solo por una apariencia de libertad y de vida, que es el único bien que desea. Un millonario que estuviese a punto de asfixiarse, ¿no daría toda su fortuna a cambio de un soplo de aire? Un penado ha vivido pacíficamente varios años consecutivos. Su conducta ha sido tan ejemplar que ha merecido ser nombrado cabo de varas, mas de pronto se rebela y no retrocede ante ningún crimen, como un asesinato, ni ante un delito grave, una violación, por ejemplo. Todos se hacen cruces en vista de un cambio tan radical como inesperado, y tratan de hallar la causa. Aquello no es más que la manifestación angustiosa y convulsa de su personalidad. Una melancolía instintiva, un deseo irresistible de hacer valer su yo envilecido, sentimientos que nublan su mente. Es como un ataque epiléptico, un espasmo. El hombre sepultado vivo vuelve en sí de súbito, forcejea desesperadamente para levantar la tapa de su féretro, aunque la razón le convenza de la inutilidad de sus esfuerzos, pero la razón no puede dominar estas convulsiones. Es preciso no olvidar que casi todas las manifestaciones voluntarias de la personalidad de los forzados son consideradas como un delito. Por eso le tiene sin cuidado que esas manifestaciones sean o no insignificantes. Riesgo por riesgo, es preferible tirarse a fondo y llegar hasta el homicidio, si es preciso. Lo único que cuesta es el primer paso. Luego, poco a poco, el hombre se exalta, se ciega y nada puede contenerlo. Por esto, sería mejor no impulsarle a esos extremos. Sí, pero ¿cómo conseguirlo?